11 de la mañana con 26 minutos en todo el país. Los invitamos a recibir a nuestro primer entrevistado. Se trata de Robert Silva, presidente del Codicen. Silva, bienvenido una vez más a la mañana del 11. ¿Cómo le va? Un gusto estar conversando con ustedes, como siempre. Muchas gracias. ¿Esperaba un clima tan agitado en el marco de la discusión y la aplicación de esta transformación educativa, Silva? La verdad que la discusión, el intercambio de puntos de vista, la oposición a la postura que el gobierno tiene y que nosotros en particular tenemos respecto al cambio educativo, sí, lo esperábamos, porque en realidad estamos acostumbrados en el Uruguay, en muchos casos, incluso a que esa oposición sea la misma. Si nos remontamos a muchas épocas, pero en particular a la reforma liderada por el profesor Germán Rama, los discursos eran los mismos: mercantilización de la educación, subordinación al mundo del trabajo, organizaciones internacionales que gobiernan, educación subordinada a pruebas internacionales, etcétera, etcétera. Es decir, los mismos argumentos que en los 90 y poco llevaban adelante, incluso iguales actores que ahora se replican. Lo que no creíamos es que se generaran eventos como nunca había pasado. Al menos he hablado con mucha gente en lo que hace a la historia reciente de la educación, ¿verdad? Lo que tiene que ver con pintadas en los domicilios personales, como me pasó, agresiones fuertes, insultos, como pasó ayer, y participar de un evento por parte de estudiantes pretendiendo monopolizar el uso de la palabra, faltando el respeto, insultando, agraviando, en una actitud típicamente totalitaria. Entonces esas cosas sí no las esperaba. Esto último no. Lo anterior sí, porque es moneda corriente en muchos casos, en particular cuando se trata de cambiar en la educación. Ahora, usted hace referencia a lo que pasó ayer en Malvín, en el marco de estas giras cara a cara, donde el Codicen explica aspectos de la transformación educativa. Había pasado lo mismo en el Cerro, con episodios que todos recordamos de agresión cuasi física, porque no llegaron a pegarle, porque lo metieron en la camioneta, pero le dijeron absolutamente de todo, lo empujaron, etcétera, etcétera, que llamativamente una sola persona fue la que compareció ante la justicia en ese incidente del Cerro. Pero ayer uno estaba mirando en televisión los informativos que estaban en vivo y era llamativo ver cómo estaba esa intolerancia, porque está bien la discrepancia, está bien que le manifiesten a usted que no están de acuerdo con la reforma, o como dicen los estudiantes sobre todo, de que se sienten no incluidos en la discusión de esta reforma, que los escucharon sí, pero no que toman en cuenta lo que ellos dicen. Hasta ahí está todo bien, pero ya cuando se cruza cierto límite, ¿cómo cree usted que se puede solucionar esto? Porque da la sensación de que los gremios docentes y estudiantiles van a seguir de punta en contra de esta reforma. Yo creo que hay una cuestión que es bien importante, que es que este accionar es de un determinado grupo también, ¿no? Por eso a veces uno llama a los sindicatos un poco más maduros a que no se sumen convocando a protestas, porque si se suman convocando a protestas contra eventos que nosotros realizamos, después ellos se excusan de controlar a estas personas que terminan siendo incontrolables. En particular, los estudiantes de la formación en educación, que tienen un estilo, no los estudiantes, perdón, me expresé muy mal, un pequeño grupo que no representa a los estudiantes de formación en educación, los del IPA, los de los institutos normales, que tampoco los representan, porque yo el otro día recibí estudiantes del IPA que vinieron a manifestar su radical oposición a esta actitud totalitaria que están llevando adelante un pequeño grupo, porque son un pequeño grupo, porque francamente yo no creo que ningún sindicato se sienta representado, porque con muchos de ellos me conozco a sus dirigentes de hace mucho tiempo, cuando gritan parásito, cuando gritan lacra, cuando gritan todos esos improperios que además es imposible reproducirlos aquí. En un evento quieren con tambores y cánticos no dejar hablar, incluso ayer no dejaban hablar a vecinos que fueron al evento a participar. Entonces, eso tiene solo una forma de solución: no propiciar estas instancias, no dar manija y no generar espacios en donde estas personas que tienen esos comportamientos antidemocráticos concurran y en definitiva hagan lo que hacen. Yo creo que la protesta es bien necesaria,
por parte de aquellos que consideren que tienen que protestar, manifestar, como tú decías, los puntos de vista discrepantes. Nosotros abrimos estos eventos, todo el que quiera va y dice lo que quiere en ese evento, manifiesta su posición y hace la pregunta que quiere y nosotros las contestamos con nuestro punto de vista. Entonces, estas cosas hay que solucionarlas a través del diálogo, a través del encuentro y saber que la participación no implica hacer lo que yo quiero, porque muchos de estos jóvenes de este grupo de estudiantes que no son representativos de los estudiantes de la formación en educación, reitero, dicen que participar o creen que participar es, número uno, que los dejemos pintar las fachadas, como ellos le llaman los muros, vandalizar, destruir las fachadas del IPA y de los institutos. Eso es su primer reclamo. Su segundo reclamo, saquen al presidente del Consejo de Formación en Educación, Víctor Pisichillo, porque para nosotros no sirve, pongan a otro. Tercer reclamo, no hagan la transformación curricular o la reforma curricular que están pensando y que hace más de 10 años que se viene discutiendo, porque nosotros no hemos tenido tiempo de leer, tenemos que leer y después dar nuestra posición y ver qué hacemos. Bueno, miren señores, ninguna de las tres cosas son admisibles. Porque los que gobernamos la educación somos nosotros, porque ha habido suficiente tiempo y participaciones varias que el Consejo de Formación en Educación ha establecido en todos los institutos, en el Centro Regional de Profesores del Este, ahí en Maldonado, en el Instituto de Formación Docente, todo el que ha querido manifestar su posición. Ahora, participar, manifestar su posición, no debe implicar nunca que nosotros estemos subordinados al parecer de un pequeño grupo. Y eso es lo que nosotros entendemos y reivindicamos, ¿no? Silva, veíamos a través de la televisión, en la desocupación, creo que fue del edificio del Codicen, que estaba Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, y que el acta de desocupación era un papelito escrito a cuaderno, que incluso los manifestantes decían, bueno, le sacaban fotos, porque decía, esto va a ser una lluvia de memes. Da la sensación de que tenía poca formalidad lo que estaba presentando la autoridad. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, yo no estaba, ahí lideró el tema el consejero Gavito, creo que lo que va a tener ocupado, que no dejan entrar a los que quieren trabajar, que sacaron a prepo a los que estaban allí adentro trabajando, que ya habían ingresado. Lo que se hizo fue en la calle hacer una solicitud manuscrita y firmarla por el consejero Gavito. Creo que tiene toda la validez. No hay nada que diga que tiene que ser computadora o con algún formalismo. La manifestación de la voluntad de la administración de desocupar fue llevada adelante previa consulta, obviamente con todos nosotros, que ya la teníamos de antemano, la mayoría del Consejo, desocupar inmediatamente. Y con ámbito de ocupación no hay diálogo y así lo dijimos. Usted ayer dijo algo que capaz que ayuda a poner un poco de punto final o un punto medio a esto de las ocupaciones que tienen sus argumentos, pero que para muchos son inentendibles. Y es que aquellas instituciones que sean ocupadas verán prorrogado el final de las clases, o sea que se extenderán las clases en aquellos lugares donde hubo paro o pérdida de días de estudio. Eso está ratificado y confirmado por la autoridad, ¿verdad? Absolutamente. Los centros educativos que han tenido ocupaciones por estudiantes, nosotros vamos sobre todo los liceos de Montevideo y quiero decirle a la gente que nosotros tenemos 307 liceos y hemos tenido dificultades de ocupación en algunos más que en otros, en el liceo 2, en el 3, en el 4 y en el 6 y después algún otro, pero en general muy poco, 11 liceos de 307. Esa es la magnitud de las ocupaciones que están llevando adelante. En forma esporádica, no todos coincidentes el mismo día en la mayoría de los casos. Por lo tanto, nosotros aquí sí decimos que en esos casos vamos a extender las clases. Y también hemos adoptado una decisión en el Consejo de Formación en Educación, que nosotros avalamos. Por ejemplo, hoy el IPA está en virtualidad, porque los estudiantes nuevamente ocuparon. Mientras se pide la desocupación y se desocupa, los profesores tienen la obligación de trabajar en la virtualidad y los estudiantes desarrollar su actividad. Porque en definitiva, un grupo de 15, 20, pongámosle el número que quieran, no pueden impedir afectar la culminación del año de 8.000 inscriptos como tiene el Instituto de Profesores Artigas. Por eso es extensión de clase como principio general y trabajo a través de virtualidad para la formación en educación. La efectividad de los paros ha estado siempre arriba de la mesa, ¿no? Depende quien dé la versión o dé su mirada, es el concepto que hay sobre
una medida de estas características, pero en estas últimas, en el paro de 24 horas que hubo el martes de esta semana, que usted insistió una y otra vez en que las instituciones educativas iban a estar abiertas, que los estudiantes vayan a clase, hubo un 60% o más de los docentes que fueron y brindaron clase. Sí, e incluso el último recuento que tenemos, reporte, porque esto no es inventado, ¿eh? Miren que esto tenemos reporte liceo por liceo, que nos envía la información que estamos solicitando para luego proceder como corresponde a los descuentos, ¿no? Quien hace huelga tiene el descuento correspondiente. El día martes hubo 65% de asistencia de profesores y tuvimos centros educativos que tuvo el 100% de asistencia de los profesores. Por lo tanto, nuestra exhortación, que siempre ha sido la misma, a las familias que concurran, a los estudiantes que asistan, porque podrán tener, y eso varía según el centro educativo, hay centros educativos que obviamente tienen más adhesión, podrán tener algunas clases ausentes, que los profesores no estén, pero la enorme mayoría está. Quedan algo más de 60 días de clase, ¿no? Un poco más, depende el subsistema del que hablemos, pero una de las discusiones que se daba era la transformación curricular empezará en el 2023, tanto para públicos como para privados, en forma simultánea. Sí, sí, nosotros hemos conversado con las asociaciones de colegios privados y comienza para todo el Uruguay, tanto público como privado, en los 2 ciclos que se ha establecido. Esto es el primer ciclo, que es de educación inicial a segundo grado, a segundo de escuela, y luego lo que actualmente es primero, segundo y tercero del liceo y de UTU, que será séptimo, octavo y noveno del tercer ciclo de la educación básica integrada. Por lo tanto, vamos a comenzar con la transformación curricular, estamos preparando la formación de los docentes, que también será para públicos y para privados, y en ese sentido nos parece importante aclararlo, porque han generado últimamente dudas como que los privados podían no comenzar, y nosotros hemos hablado con ellos, entendemos pertinente comenzar en toda la educación sin distinción. Silva, más allá de todo este ruido, ¿no? Porque bueno, venimos de un año de discusión del presupuesto, de rendición de cuentas, donde evidentemente los gremios en todas las áreas, no solo en la educativa, hacen sentir sus reclamos porque es donde se puede lograr de repente la asignación de algún recurso más. Ya el presupuesto fue aprobado y la rendición de cuentas también. Por lo tanto, como que ya no hay espacio. Fuera de todo el ruido de los gremios y de los paros y de todo esto que estamos hablando, la pregunta es, ¿qué estudiantes vamos a tener a partir de esta transformación educativa? Bueno, vamos a iniciar un proceso que tiene 2 vertientes o 2 pilares fundamentales. El número 1, por mencionarlo primero, es la transformación de los planes y los programas a partir de un marco curricular nacional que va por las competencias que tienen que desarrollar nuestros estudiantes. Para que la gente entienda, estos son las habilidades, las destrezas que un estudiante tiene que tener. Esas destrezas y esas habilidades se generan a partir de los aprendizajes que están en las distintas disciplinas. La historia, la geografía, las ciencias en general. Esas habilidades implican el no solo saber, no solo el aprender, sino el saber hacer. E implican una articulación y una coordinación, primero en todo el trayecto educativo, desde la inicial hasta el 9º grado. Vasos comunicantes o líneas directrices pedagógicas, didácticas, de evaluación, que hoy por hoy nuestro sistema educativo no tiene. ¿Esto qué quiere decir? Para entenderlo lisa y llanamente por la gente, que vamos a avanzar hacia un sistema en donde tratemos de escuchar menos a nuestros estudiantes cuando dicen, ¿para qué me sirve aprender esto? Ya vi esto en años anteriores. No estoy de acuerdo con esto, estoy en geografía estudiando esto y en historia estudiando otra cosa. Y esos contenidos, que además van a ser reformulados en nuevos programas, apuntan en forma articulada, coordinada, de trabajo interdisciplinar, a desarrollar esas competencias. Las competencias son, por ejemplo, el aprender a aprender, el tener pensamiento crítico, el cuestionar, el saber formular preguntas, que está dentro de esta competencia, el pensamiento creativo, es decir, tener fuerte foco en la innovación, el aprendizaje como motor para innovar,
como para saber, por ejemplo, que el fracaso y el error puede ser el inicio de un proceso para desarrollar lo que quiera hacer, entre otras competencias. Es decir, hay un cambio en la matriz del sistema educativo que deja de tener planes de primaria, secundaria y UTU y tiene un plan de educación básica integrada que es general, que es común, que articula y que tiene centralidad efectiva en el estudiante, lo que en el país no pasaba. Eso tiene un complemento fundamental que es el cambio en las metodologías. Ya no corre más un profesor o una maestra que se para frente a la clase, replica lo que leyó o aprendió antes y el estudiante en forma pasiva desde un banco toma nota y luego lo reproduce una vez por mes en un llamado escrito o parcial. Tiene que tener instancias de evaluación que se generen desde actividades como el trabajo por proyectos, como la resolución de las situaciones problema. Lo que en la jerga educativa se dice un cambio de metodología, lo que para entendernos es cambiar la forma de enseñar. Ya un docente no nos debe importar solo enseñar, nos debe importar que el estudiante aprenda. Y eso, que es la política curricular de la cual hablamos, tiene otro componente que también es muy importante, el cambio fundamental en la formación de nuestras maestras, de nuestros docentes en general. Resulta trascendente, primero, el reconocimiento universitario, el darles título universitario. Y para tener título universitario se requiere, sin duda, cambiar la currícula. Tener trayectos que involucren nuevos lenguajes, que tengan un fuerte componente tecnológico, que fortalezcan la habilidad o destreza fundamental que un docente tiene, que es el saber enseñar. Saber y saber enseñar. Esa es la habilidad fundamental que un docente tiene que tener. Mucho foco en lo socioemocional, en la inclusión educativa. Y en ese sentido nosotros son las dos columnas vertebrales. El año que viene comienza ese proceso, estamos formando docentes, vamos a seguir acompañando a nuestras comunidades y formando el año próximo y seguiremos avanzando en este cambio curricular. Esas son las grandes cosas que yo le digo a la gente. A veces cuando a mí me preguntan, me dicen, bueno, pero no entendemos muy bien qué es la educación. Bueno, miren, para decirlo lisa y llanamente, vamos a trabajar para lograr que nuestros estudiantes aprendan, que estén motivados, que les interese la educación, que sepan que la educación para la construcción de su proyecto de vida cumple un rol fundamental como cumplió toda la vida en todas las épocas en este país. Y vamos a hacer también todos los esfuerzos, y lo curricular ocupa un lugar fundamental, para que no nos sigan abandonando. El 42% de los jóvenes de 19 años ya no estudia en este país. Más del 15 a los 16 años abandonó el sistema educativo. Y si bien lo curricular no es la única causa, lo curricular ocupa un lugar fundamental. Y las estrategias de enseñanza también. Por eso decimos que este cambio apunta a eso, a que aprendan, a que sepan los jóvenes, tengan aprendizajes motivantes y a la vez pertinentes y a la vez no abandonen el sistema. Yo le iba a preguntar también, la segunda pregunta era ¿qué docentes vamos a tener, ¿no? Maestros, profesores, con esta transformación educativa? Obviamente que usted ya lo respondió. Ahora, usted seguramente habrá escuchado que dice, bueno, Robert Silva está encabezando esta transformación educativa ya con miras políticas, como de ser el autor de esta reforma educativa, quiere ser el Rama del siglo XXI, pensando en una eventual candidatura del Partido Colorado a la presidencia de la República o en una fórmula como lo fue en la elección nacional última. ¿Qué le responde usted a esa gente? Mire, yo ya he respondido a este tema porque es un modus operandi que han tenido desde siempre, ¿verdad? Primero, todo el proceso de transformación lo ponen, le atribuyen las peores consecuencias posibles e imaginables que van a traer para la sociedad, pero en particular para la educación pública y los más vulnerables. Luego identifican ese proceso de transformación con una persona y luego a esa persona le atribuyen intencionalidades extra educativas. En este caso vienen y dicen que estamos trabajando por una eventual precandidatura por un determinado partido. Yo ya he contestado y no voy a entrar más en ese circo. Circo que no es solo de los sindicatos, sino que algunos otros actores se han sumado a decirlo. Porque ese circo lo que pretende es
amedrentar y sobre todo limitar la participación de mucha gente que en este proceso de cambio educativo está participando y que no es ni colorada, ni blanca, ni de cabildo. Son personas o frentistas o que no sé ni qué votan, porque nosotros la gente no la convocamos por lo que votan. Entonces dicen, siendo esto, esa gente va a empezar a pensar, no trabajo en el cambio, en la transformación educativa, porque en definitiva estoy trabajando con una candidatura. Bueno, en ese circo yo ya no me sumo más. Yo ya he dicho que no está en mi pensamiento, no está en mi futuro, razonar, pensar, trabajar por una candidatura a nada. La única campaña que sí tengo y en la cual estoy absolutamente comprometido, que trabajo 12, 14 horas junto con un conjunto de un equipo formidable a lo largo y ancho de todo el país, es por la transformación educativa. Que muchos de los que sustentan esa falsedad o quieren imputar eso, han sido responsables junto a otros de frenar los cambios educativos en este país. Así que a ellos yo no me sumo más a ese circo, mi respuesta ya la he dado y por lo tanto creo que acá tenemos que hablar de educación y del cambio imprescindible que tenemos que llevar adelante. Disculpe que le haya metido el dedo en la llaga, ¿vio? Pero la pregunta se le quería hacer porque es algo recurrente, sistemático. Muy bien, porque y capaz que nuestros televidentes, como dice Mirta Legrand, el público se renueva, ¿vio? Ayuda a aclarar, estuviste muy bien, porque en definitiva muchos pretenden justamente tienen el propósito que yo refería, y acá lo que estamos haciendo es trabajar por la educación, porque la enorme mayoría, primero creo que no puede haber nadie en este país que diga que la educación tiene que quedar como está. Segundo, muchas de las cosas que nosotros estamos proponiendo ya se hacen en muchos centros educativos, se vienen discutiendo en este país de hace décadas, años, y no se concretan. Una vez que tenemos la firme decisión de que las vamos a concretar, comienzan obstáculos de todos lados. Comienzan estas actitudes patoteras que pretenden impedir que la transformación avance, porque muchos incluso creyeron que no lo íbamos a hacer por el efecto de la pandemia, que no nos iban a dar la fuerza por todo lo que nos pasó durante los años de pandemia. Y otros, y me acuerdo y la estoy recordando ahora, como decía Carmen Tornaría, hay un grupo también que Carmen siempre decía cuando trabajábamos en la transformación liderada por el profesor Germán Rama, siempre me decía, ¿sabes lo que pasa, Robert? Que hay muchos compañeros, me decía ella, que no se resignan o se resisten a que muchos de los cambios o propuestas que nosotros venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo se concreten en un gobierno que ellos no votaron. Entonces, por lo tanto, hay una resistencia natural y van a procurar impedir todo avance. Y yo creo que también hay una cosa y hay la otra. Y por lo tanto, tenemos que sumarnos todos los que queremos cambiar la educación y tenemos una propuesta al efecto para que la misma comience a desarrollarse a partir del año próximo. Silva, seguramente muchos de los televidentes que nos están mirando dirán, bueno, ¿con qué 2023 nos vamos a encontrar en cuanto a las horas docentes, que ese es un tema también polémico, la asignación de horas, con el inicio de clases en tiempo y en forma, que no tengamos esos problemas de que, bueno, faltan docentes, no tomaron horas? O sea, ¿se puede transmitir alguna certeza en ese sentido para el año próximo, el año lectivo 23? Sí, nosotros estamos trabajando para el inicio del año de la mejor forma posible. Se está trabajando en secundaria para la elección de horas, lo mismo en UTU, en formación docente. Nosotros ya tenemos una malla preliminar aprobada de la educación del tercer ciclo, lo que es ahora la secundaria y UTU, y bueno, y veremos cuáles son las propuestas, pero por esa línea vamos a ir. Aprovecho a desmentir tajantemente lo que han dicho, ¿no? Porque hay mucho relato que además genera incertidumbre, que también es parte de la estrategia que muchos llevan adelante, la incertidumbre como generadora de miedo y el miedo como generador de parálisis. Yo ante el miedo de perder trabajo obviamente me voy a oponer y voy a decir que no estoy de acuerdo. Bueno, miren, no es cierto que los docentes de ciencias pierden horas en secundaria, no es cierto que los docentes de arte, ya sea dibujo o música,
tienen 12 horas en el plan 2006, van a tener 12 horas en el plan 2023. No es cierto que se está perdiendo, el arte mantiene las 12 horas que tiene. No es cierto que formación ciudadana, esto es los profesores de Derecho o Sociología, opción Derecho, si son egresados del SERP, con el curso de formación, perdón, de Derecho, si son egresados de los SERP, van a perder horas, al contrario, van a ganar una. Es decir, decirle con meridiana tranquilidad a los colegas que nosotros nos hemos comprometido a atender las situaciones que puedan estar, pero no es cierto. Por ejemplo, fíjense que hay un dirigente sindical que llegó a sostener que 652 docentes van a perder el trabajo. Mire la irresponsabilidad de ese comentario. Primero, que no sabemos la fuente y de dónde saca con exactitud tan meridiana el número de docentes. Y segundo, que no es verdad. Porque nosotros estamos trabajando en el marco normativo existente y hemos establecido una propuesta por todos conocida, en donde en definitiva las asignaturas se mantienen en líneas generales como están, van a agruparse a través de espacios, van a trabajar en forma interdisciplinar, en forma coordinada, y nos van a permitir abordar en el tercer ciclo de la educación básica integrada la enseñanza desde otra perspectiva y en otra dimensión, donde los contenidos van a estar más integrados, donde en definitiva va a haber mayor coordinación, trabajo colaborativo por parte de los docentes, por proyecto, como decía, en fin, el cambio viene por otro lado. Entonces es bueno aclararlo para eliminar todas esas incertidumbres que se han generado por algunos actores. Robert Silva, le quiero agradecer muy especialmente el tiempo que nos ha dedicado una vez más a responder nuestras preguntas y a informar a la población que no forma parte de los cara a cara que lleva adelante el CODICEN, pero las entrevistas con los medios también son una suerte de divulgador de lo que el contenido de esta transformación para tratar de entenderla, más allá de que cada uno puede estar en su legítimo derecho de estar de acuerdo o en desacuerdo, pero lo importante es que tengamos información para de allí construir un pensamiento crítico. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y la invitación. Hoy 18:30 en la Plaza San Fernando vamos a estar con parte del equipo de la ANEP, presentando el proyecto de transformación educativa que estamos llevando adelante y que proponemos para el país, escuchando las opiniones, preguntas, dudas, interrogantes. Es un espacio abierto, es el número 20 que hacemos en lo que va del año. Gracias, le agradezco también por recordarnos eso, porque con el fragor de la temperatura de la entrevista había obviado, se me había pasado el mencionar de que hoy va a estar aquí en Maldonado en esta actividad, así que gracias por recordarlo. Un abrazo, Robert, que pase muy bien. Que pasen muy bien y gracias por la oportunidad que me dan siempre. Con mucho gusto. Hasta pronto, hasta pronto. Bueno, señores y señores, hoy 6:30 de la tarde, ¿no? La actividad de el CODICEN en este marco de la gira que hace por varios puntos del país. Veíamos alguna imagen durante la entrevista del cara a cara explicando y que la gente pueda preguntar todo lo que quiera. Está muy bueno. Si tenés dudas, andá hoy 6:30 de la tarde y, bueno, allí va a estar la posibilidad de que, te puedas sacar las dudas directamente con las personas con las que tienen la respuesta a las preguntas que tenemos. Pausa, 11:54 de la mañana, ya volvemos.